Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta breve charla jurídica, o lo intentaré que sea breve por lo menos. Ahorita estamos de guardia, es domingo 14 de julio, aquí estamos en el juzgado, pues bueno, hubo detenidos y aquí tenemos que estar. Y antes de pasar a la siguiente audiencia, quise hacer un pequeño receso para platicar de manera muy somera, muy por encimita, sin entrarle al tema de fondo, pero es una inquietud que traigo porque se me pregunta un día sí y otro también. Y yo creo que es tiempo de empezar a poner los puntos sobre las i sobre este tema. ¿De qué se trata? Muchos abogados me preguntan, ya sea para charlas o dudas académicas o para asuntos que están llevando, incluso piden asesoría para cómo manejar los interrogatorios, contrainterrogatorios y recontrainterrogatorios. Miren, desafortunadamente, desde que empezó el sistema, se ha quedado muy mal lo que es la base para la realidad y la capacitación de ello. Déjenme ver si me explico. Cuando empezó la capacitación de este sistema, vinieron chilenos, cubanos, norteamericanos, puertorriqueños, ecuatorianos. Bueno, vino gente de todos lados y cada quien traía su librito y cómo debían ser los interrogatorios y demás. La verdad es que se ha mitificado mucho esto de los interrogatorios y en la vida real no funciona así o no debería funcionar así. Trataré de explicarme. Todo el mundo dice, oye, juez, ¿cómo manejo? ¿Cómo me recomiendas llevar esto? Porque no quiero caer en preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes, repetitivas, tergiversadas, etcétera, etcétera. Sobre todo las que están en el artículo 373 del Código Nacional. Les digo, a ver, vamos por partes. Decía Albert Einstein que en la sencillez está la elegancia. Para empezar, lo que está en el artículo 373 es solamente para interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio en la audiencia de juicio oral, porque eso está para la etapa de juicio oral. Pero yo no sé si por confusión o por qué, pero eso lo quieren trasladar al interrogatorio que se da de conformidad con el 313 al 315 del Código Nacional para los interrogatorios que se dan en la audiencia inicial. Allí es otra cosa. Y además, que lo mencione el código, pues está bien, pero eso de alguna manera, si en tu ejercicio de una defensa técnica y adecuada, tú realizas tus preguntas de una forma, tú no puedes estar sujeto a la subjetividad del juez de decir, no, esa es impertinente, no, esa es sobreabundante, no, esa es capciosa, no, esa es sugestiva. Pues ¿a criterio de quién? O sea, yo entiendo, por ejemplo, en un caso dado que pueda hacerse cierta restricción a preguntas al Ministerio Público, por ejemplo, porque es la parte acusadora y él tiene derecho a probar. Pero el abogado defensor, a él no le puedes limitar o prohibir a que realice las preguntas a su leal saber y entender. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas solo él sabe hacia dónde están dirigiendo sus preguntas. Obviamente tú como juez tienes que entrar a poner orden ahí solamente si ves que hay un relajo en la audiencia, que andan por otro lado, que están repite y repite lo mismo, en fin. Pero tú no los puedes frenar. O sea, no debe hacer eso. Incluso, fíjense, se ha malentendido. Yo no sé en qué momento nos perdimos en la capacitación. Hay incluso gente que maneja y da cursos de la teoría de la objeción. Y luego llegan a las salas. A mí me da mucha frustración escuchar a la gente que diga, objeción, juez, objeción, juez. Momento, señores, yo no sé si ustedes recuerden de dónde viene la objeción.
La objeción viene del sistema gringo, del sistema anglosajón, del sistema denominado el sistema common law, ley de los comunes. ¿Por qué? Porque allá hay jurados y la objeción es precisamente no lo contestes, deja que lo califique el juez. ¿Por qué? Porque un jurado en Estados Unidos está compuesto pues, por cualquier persona. Puede ser un ingeniero, un ama de casa, un carpintero, no sé, un comerciante, un estudiante. Y obviamente es la objeción para que no los confundas y tomen una decisión no apegada a derecho. Entonces el juez allá frena. Pero aquí en México no hay jurado, por lo menos en la práctica no hay jurado. Hay quien dicen que en la Constitución todavía se conserva la figura del jurado, pero no lo hay. Esa es la vida real. Estás desahogando prueba ante quien se supone, por lo menos que se supone que es un perito técnico como es un juez. A mí una de las cosas que más me fastidian es estar en una audiencia de interrogatorio y que digan, señor juez, no se deje sorprender por la contraparte que querrá hacer preguntas que lo confundan. Digo, güey, pues de perdida dame el beneficio y la duda que algo le sé. A lo mejor no le sé como yo creo, pero en el sistema acusatorio, según mi estadística, llevo, no sé, 16,000 audiencias. O sea, ya los que me vinieron a mentir, a engañar, a sorprender y a todo, pues ya lo hicieron y a lo mejor alguno lo va a seguir haciendo. Pero dame el beneficio de la duda que por lo menos sé dirigir una audiencia, un debate donde hay interrogatorio. Entonces, ¿por qué debe haber esas limitantes? Y además, ¿quién es el juez? Fíjese, el artículo 373, aquí lo traigo a la mano. Dice, reglas para formular preguntas en juicio. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras. ¿Ambiguas o poco claras para quién? Recordemos que no todas las personas tienen o tenemos la misma capacidad técnica, mental, vivencial, académica, etcétera, etcétera, cognitiva. Entonces, lo que para una persona puede parecer ambigua o poco clara, para una persona, para la otra no lo es. Entonces, yo creo que la labor del juez ahí por no decir, ok, permítame, discúlpeme, pero yo como juez no entendí, se me hizo muy poco clara. Puede reformular, por favor, alguna de las partes y, oye, juez, yo no le entendí, no me quedó muy claro, quiere preguntar. Ah, bueno, se puede usted pronunciar, pero no prohibirlas. Lo que es muy claro para uno, para otro a lo mejor no lo es. Dice, preguntas conclusivas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú estás interrogando a alguien, oye, entonces usted dice que ese día se encontraba en esa tienda y que cuando salió ya era de noche. Entonces, en esa hora y día que fue la época del año, se ponía el sol a las 6 de la tarde. Entonces yo concluyo que era de noche ya, ¿verdad? Porque dice que salió a las 7. Pues es una conclusión, pero es una conclusión en base a lo que él dijo. Y es un dicho no propiamente conclusivo de que lo estés llevando a algo ilegítimo, sino si él te dice que estaba en invierno y a las 6 de la tarde se ponía el sol y que salió a las 7, entonces tú como abogado que preguntas, yo concluyo entonces que ya era de noche y no se apreciaba bien el exterior de ese lugar, ¿verdad? Pues sí es una conclusión, pero eso no quiere decir que sea mal, es una conclusión razonable y lógica. Impertinentes. ¿Pertinentes para quién? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿qué es una pregunta impertinente? Que no ha lugar porque no se considera que sea atinente a la causa, porque no se considera que sea relacionada con ella. Es que tú nunca sabes a dónde va la teoría del caso de un abogado. Déjalo ser. Me podrán decir lo que quieran de mis audiencias cuando hay interrogatorios recontrainterrogatorios o contrainterrogatorios, pero nunca de que limito a las partes. Yo nada más les pido, Ministerio Público, lo voy a dejar preguntar lo que sea, y lo que sea es lo que sea. Pero en igualdad procesal, usted a la contraparte lo va a dejar preguntar lo que sea, y lo que sea es lo que sea. Ya sabré yo si me dejo sorprender, como dice usted, o si de plano son ustedes muchísimo más listos que yo, que no alcancé a darme cuenta qué quisieron hacer o cómo pretendieron distorsionar la realidad.
pero denme el beneficio de la duda, por lo menos. Irrelevantes. O sea, señora, el día que fueron los hechos, usted traía una blusa azul con blanco, manga larga, es correcto, es irrelevante. Espérame tantito. ¿Por qué es irrelevante? Yo, abogado, yo sé por qué lo estoy preguntando. Porque estamos aquí en Sinaloa, verano, está a 40, 45 grados, y me dices que ella ese día, casual, iba a la tienda y traía una blusa de seda, manga larga, oscura. Para mí no es irrelevante. Para mí no es irrelevante porque una persona que nada le prohíbe, y puede ser que sí, pero ¿por qué se puso una de las blusas más de tela más calientes que hay, una de las blusas más incómodas que puede haber? Irrelevante, juez, ¿qué tiene que ver la ropa? Pues claro que tiene que ver mucho la ropa. Tú estás en un estado donde hace mucho frío, es en invierno, Ciudad de México, no sé, está a 4 o 5 grados. Y disculpe, corrígeme si me equivoco, pero ¿de casualidad no vestía usted sandalias, short y una blusa top? Objeción, juez, ¿por qué pregunta eso? Pues porque estás en la Ciudad de México y está a 5 grados y no es normal que una persona salga así en la madrugada. Entonces, ¿por qué la calificas de impertinente? Deja al abogado, déjalo ser. Tú, juez, no puedes frenar a las partes a ver para dónde llevan esto o a ver qué va saliendo sobre el camino. Y luego dice, o argumentativas. Pues es que ¿qué no nos dicen que tenemos que argumentar, fundamentar y motivar? Deja que la gente argumente. Tú, juez, eres el que va a hacer la sentencia. Tú toma lo que no creas que no sirvió. Lo que no sirvió lo vas descartando. Lo que sirvió vas tomando nota acá. Pero las partes déjalo ser. Para eso es el sistema de audiencias, precisamente. Para eso es, para que las partes expresen. Ya tu juez tomará lo que a tu juicio convenga o no. Entonces es bien importante eso, porque me da la impresión de que hay muchos temores por algunos abogados de, oye juez, pero y si no, y todavía dicen, y si me tachan la pregunta, pues ¿quién te va a tachar la pregunta? Es que no hay sistema de tache de preguntas. Otra vez un abogado me decía, oye, licenciado, quisiera que me explicara cómo funciona eso de tasar la prueba en el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio no se tasan las pruebas, abogado. Entonces, son muchos los mitos que ha habido sobre esto. ¿Cómo debe ser un interrogatorio? Pues con lo que todos ya deberíamos de saber a esas alturas de la vida. Preguntas listas, sabias, con conocimiento, con lógica, con sentido común, pertinentes a la causa. No te pongas a buscar, ni te pongas a preocupar, son sugestivas, capciosas, redundantes, irrelevantes, repetitivas. Tú haz lo mejor que puedas. Y además, para eso los interrogatorios. Sobre la marcha van saliendo preguntas que tú ni siquiera tenías en mente, pero menciona algo. Y ahí es cuando tú puedes hacer la pregunta, juez. No es... A veces, el mejor rol que tiene que hacer un juez es no estorbar. Yo cuando veo que las partes están agarradas con todo, digo, juez Luis, cállate, déjalos que se agarren y que se den con todo. Alguien, una vez, un policía procesal quiso intervenir a calmar las partes. Yo le dije, déjalos, no te metas, que me tardó mucho, duré mucho rato para hacer que se enojaran y que se dijeran las verdades. Dicen que cuando se enojan las comadres salen las verdades. Estuve 1 hora tratando de enfrentarlos ¿por qué? Porque se preguntaba uno al otro y decía, oye, ¿es cierto esto? No. Oiga, ¿me podría decir si esto? No me acuerdo. No me daban información. Se estaban cuidando mucho ambas partes. Y empecé, no quiero decir que amarrar navajas, pero empecé a ver, señor, usted mencionó esto, pero comentario, hasta que últimamente, juez, ese es un mentiroso. Le voy a decir qué pasó. La realidad es que todas esas mentiras, acuérdate cuando fui. Dije, ya llegué a donde ocupo para sacar conclusión qué pasó aquí. Y se dijeron de todo. Hasta que uno dijo, me acuerdo de esa audiencia, bueno, sí, y yo fui, ¿y qué? Y se acabó. No, es que no debe tomarse como confesión, no, yo lo sé. Pero le sirven a uno esos datos. Y yo lo fui, y ¿sabes qué? Era un asunto de daños de un tipo que fue y le destrozó el carro al otro.
Y últimamente, ¿cuánto es de tu carro? Te lo voy a pagar. Y me vuelve a hacer otra, te lo voy a volver a destrozar. Y dije, bueno, pues se acabó el juicio. Y ya estuvo, el tipo ya hasta aceptó el hecho, el pago, y que si le vuelve a decir de costa, le vuelve a destrozar el carro y se lo vuelve a pagar. Solitos. Tenía como 1 hora, 2 batallando para que soltaran un poquito de información para tomar una decisión, y se enojaron, se perdieron y se acabó. Lo que un abogado experimentado debió haber hecho con el imputado es, cuando vio que se empezó a levantar ahí, a caldear los ánimos, pues, si me permite, solicito un receso de 15 minutos para hablar con mi cliente. Parece sacarlo de la sala, cálmate, tranquilo, relájate, pero ya son técnicas. Entonces, no se dejen, por favor, no se dejen engañar con tantos cursos al respecto. Esta semana voy a dar unas asesorías académicas a un despacho, y sobre eso vamos a hablar, sobre el interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio y sus técnicas y demás. Pero básicamente va a versar sobre esto que les estoy diciendo. O sea, miren, solo el 5% promedio de los casos que llegan a una sede judicial llegan a juicio, solo un 5% aproximadamente en el país. Entonces, si tú te quieres entrenar para este tipo de preguntas en el interrogatorio del juicio oral, muy pocas veces vas a tener la oportunidad de hacerlo. Pero si tú te preparas bien para hacer interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio, en el momento procesal que te da la audiencia inicial del 3.13 y 3.14 y 3.15, te va a servir más ahí que en juicio. Entonces, pero no aplican las reglas, necesariamente todas, del juicio a la audiencia inicial. Y va a ver qué va a pasar si en la audiencia inicial ya interrogaste a un testigo y dijo determinadas cosas, y luego ese testigo llega a juicio oral y lo jalas allá. ¿Qué vas a hacer con esa información? Yo sé que van a decir, no, es que no vale nada en juicio porque es otro juez distinto, lo que se dijo en etapas previas no cuenta. O sea, a ver, ¿cómo? Con esto cierro para no irnos más. O sea, que la verdad no cuenta. O sea, si un testigo dijo, ok, ¿sabes qué? Efectivamente, estábamos él y yo en ese restaurante cuando llegó su compadre, empezaron a discutir, agarró y lo golpeó y demás. Y la verdad sí fue, yo estaba ahí, yo lo separé. Y luego ese testigo llega a juicio y dice, no, pues nosotros no estábamos ahí, ¿eh? O sea, nosotros en el restaurante nunca fuimos. O sea, ¿a qué momento? Yo entiendo que no se pueden usar lo que se versó en audiencias anteriores para fundar una sentencia. Eso me queda claro. Pero tampoco puede un testigo en una audiencia inicial decir que sí estuvo, él le constó e incluso hasta lo separó, y al llegar a juicio decir que no. Salvo mi humilde opinión, podré estar equivocado. Por supuesto que la defensa puede decir, oye juez, yo sé que usted no puede retrotraer etapas procesales, pero ese testigo debidamente apercibido en la audiencia inicial dijo que sí había estado, que los había separado, e incluso mostró la camisa, la llevó donde había estado con sangre de los golpes que incluso a él le tocaron, y ahora viene a decir que no. O sea, tendrá que tomarse en cuenta eso, por supuesto. ¿Qué no dice el artículo 20A1 constitucional? Que el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, que se repare el daño, que no son las bases del proceso. Un proceso no se debe construir a base de mentiras. Pero bueno, ya me extendí mucho. Agradezco su tiempo. Espero en las clases, si me está viendo en el despacho al que le vamos a dar la clase esta semana de 3 horas. Ahí lo vamos a tratar a detalle porque hay mucho que hablar y 10, 15 minutos no me alcanzan para nada. Que sigan teniendo un excelente domingo. Los dejo en lo suyo y yo me voy a mi audiencia. Buenas tardes.